quiero dar 2 meses de residencia en el Broadway, que te regalan como 2 spots a la semana. Por 2 meses, vienes, te presentas a To Have Fun. To Have Fun means que tú no tienes que llevar público. Okay. Y él me dice, ¿estás contenta con eso? Y yo digo, si me están preguntando, ¿por qué no respondo? ¿Qué pasa? Y yo le digo, sí, pero quiero mi propio show en español. De resurrección. Muy bien, muy bien. Me alegro que hayas sobrevivido. O resucitado. Aquí estamos con la gran Laura Bolívar. ¿Cómo estás? Bienvenida al Chiste Interno. No, muchas gracias. Yo estoy cumpliendo un sueño hoy, les tengo que contar, porque yo veo este podcast súper fan y cuando se comunicaron conmigo, yo dije, no lo puedo creer, yo tengo que estar en este podcast. Y me emocioné muchísimo y bueno, se dio la oportunidad. Qué fino. Es pero vamos a está claro, ¿qué fan vas a hacer si este podcast tiene que ser 3 mesecitos? Pero es que, fíjate, que yo soy yo escucho podcasts, no los veo, sino que mientras estoy haciendo algo, yo escucho, cocino, voy en el carro. Yo vivo en New York, y allá hay mucho tráfico, y entonces pongo un podcast. Y esto es uno de los podcasts que ya, desde que salió, porque han tenido unos invitados súper cool, o sea, es imposible que tú estés en el mundo de la comedia y ahorita no hayas escuchado este podcast, o sea, siempre, o sea, al comediante que admires en el área por ahora hispana, porque yo creo que ustedes van a terminar entrevistando a gente que está, bueno, más lejos aún. Vamos. O sea, te vas a enterar de este podcast. Y así me enteré, creo que fue por el episodio de Poli, es que fue el primero. El primero, sí. Entonces, desde una vez fui fan, pero los he escuchado todos, o sea, entonces me gusta mucho. Oye, gracias, qué fino. Gracias entonces, por eso. Ahora, pero para arrancar y explicar, porque aquí cubrimos con amplitud el espectro de comediantes, ¿quién es Laura Bolívar? Explícale a la gente aquí quién es Laura Bolívar y por qué está sentada en esta silla. Yo estoy sentada en esta silla porque esta gente es loca y les hice harassment. No, pues yo soy comediante. En Venezuela yo me gradué como periodista y trabajé 5 años como periodista en un canal allá en Venezuela, pero me dediqué a la parte de prensa. Siempre sí hacía actuación en Caracas, incluso desde la universidad. Yo estudié en Maracay. 5 años en mi universidad y mis papás, yo les dije, mira, yo voy a estudiar comunicación social porque desde siempre quiero estar... Me gusta el relacionarme al público. Sí. Entonces, para mí la comunicación era esa vía, pero sí sabía que quería ser actriz. Y yo le dije, yo voy a estudiar comunicación, pero voy a hacer cursos de actuación. Entonces, es un trato. Yo voy a estudiar en la universidad, pero ustedes tienen que pagar la universidad y los cursos de actuación. Y mi papá dijo como que, bueno, buen deal. Bueno, no dijo buen deal porque no habla inglés, pero... Exacto. Te la compro. Exacto. En la película diría exacto, en la película. En mi biografía diría así. Y entonces me dediqué a la parte de la actuación en Venezuela y al periodismo escrito. Eso era lo que hacía. Y ya después, a comedia como tal, hice aquí en Estados Unidos. Exacto. Ahorita te consideras una comediante en Nueva York. Sí. Eso suena... de hecho, ya lo puse en mi bio, porque tú sabes que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que ponerle tu descripción en la bio es como, ¿sabes? Sí. En estos días estuve a punto de borrar, porque yo tengo journalist como hashtag ahí en la descripción. Y yo digo, ¿será que lo borro? Y después dije, pero es que yo estudio comunicación y la comedia es una forma de comunicar, ¿sabes? Siempre voy a ser comunicadora, entonces sí, sigo siendo comunicadora también. Sí, estás en ese proceso de identidad, pero ya ahorita, obviamente la razón por la cual te invitamos es porque para mí está claro que ya tú eres una comediante, o sea, ya tú estás ahí, estás montado en tarima, estás haciendo material en español y en inglés, que eso me interesa que conversemos, y además estás en Nueva York, que es una capital de la comedia. La meca de la comedia, digamos. O sea, hay un debate, habría gente que podría decir que Los Ángeles también tiene esa función y está el mundo del show business, pero Nueva York tiene algo distinto. Sí, háblame un poco de tu experiencia como comediante en Nueva York. Yo empecé en Nueva York como comediante porque yo no sabía que estaba empezando como comediante. Yo solo busqué un curso para aprender más inglés, un curso de algo inglés. Y dije, mira, comedia es cool porque todos los domingos tengo que escribir 5 minutos de material, voy a hacer gramática y además tengo que pronunciarlo frente al profesor. Y entonces, eso fue en el Gotham Comedy Club. Y entonces yo terminé 2 meses de un workshop y nos hacen nuestro graduation show enfrente de la gente, o sea, no solo tus familiares, sino ellos publican eso en su website y la gente va a ver comedia. Y a mí me gustó tanto, y al profesor le gustó tanto lo que hice en ese primer show, porque yo no hice comedia, pero con muchos amigos, con otros actores, o sea, eran obras de teatro, jamás me imaginaba haciendo stand-up.
Y él le gustó mucho al profesor y me dijo, ven a presentarte para los otros shows de graduación. Entonces ahí empecé y es algo súper loco porque de repente empiezas a ir a muchos open mics y yo tengo mi amor-odio con los open mics, los uso para networking. Porque para ensayar, o sea, ensayas en tu casa. Digo, tendré muchos comediantes que tienen sus opiniones distintas, por lo menos las experiencias que yo he tenido en los open mics allá. Pero es que tú puedes conocer comediantes que pueden tener 6 spots la misma noche en New York, porque gracias al transporte público allá vas de un club a otro y a veces los clubs están ni siquiera un tren, caminas. Entonces es rudo, o sea, ya es como cazando spots realmente, porque hay demasiados comediantes, no quiere decir que sean buenos, pero como hay mucho turista, tampoco es que van a diferenciar entre qué material es tan bueno y qué no, ¿sabes? Entonces es o sea, yo creo que ya es como cuando todos están hambrientos y te muestran algo que tú quieres y salen todos a pelear por ese spot. Claro. Pero también hay muchos sitios que ofrecen comedia en Nueva York. Entonces es algo cool y yo creo que Nueva York es la ciudad para que tú hagas lo que te guste. O sea, si tu pasión es picar papa, en Nueva York tú vas a conseguir el festival de quien pica mejor la papa. Entonces, anoten, por favor. O sea, es que puedes hacer de todo y en comedia aún más. O sea, y hay comedia que impro, ¿sabes? Yo hice impro, vi clases de improvisación allá y yo no había descubierto ese mundo porque toda mi formación en comedia siempre fue en inglés porque no lo hice en Venezuela directamente en la comedia. Y yo de repente me enteré, hay open mics de improv. O sea, ¿qué es esto? Decía yo. O sea, y debe haber open mics de otra cosa, poesías. O sea, hay open mics mixtos, que es una locura para mí, porque me tengo un cantante, un comediante y de repente un poeta y, o sea, unas mezclas locas que solo se las permite un bartender. Es casi a propósito que lo hacen. Sí, así. exacto. Y que vamos a hacer que esta noche sea deprimente. Que eso es lo que mucha gente, lo que tú dices, no ve los open mics. Son un concepto muy lindo donde todo el mundo se puede montar, pero a veces pueden ser muy deprimentes. La calidad a veces no, es o sea, mejor. todos son deprimentes. O sea, porque es que por lo menos la experiencia de Nueva York de un open mic es para comediantes. Entonces todos están ahí esperando su turno, concentrados en su material y a veces tú quieres hacer crowd work, no te responden nada, ¿sabes? Y no los juzgo, están concentrados en su material. Claro. Pero ¿cuál es la necesidad entonces de ir a ensayar frente a otro comediante que no te va a dar el feedback? Incluso una vez me pasó en mis primeros open mics que tú estás tratando de descubrir por dónde entro, ¿sabes? Y fui a un open mic con una amiga, porque yo por lo menos llevaba a alguien de público. Y siempre es como una locura como te anotan, a veces es por orden de llegada o a la medida que tú te registres. Y yo me acuerdo que yo quedé de última, porque también si eres muy nuevo, te ponen de últimos en los open mics, que es al revés en los shows. O sea, el último es como el headliner, el que tiene que cerrar. En los open mics, el último es como, mira, o sea, mételo y... Es como una curva. Al mejor lo ponen en el medio. Claro, es así, ¿no? Y siempre arranca uno suave, llega hasta el mejor y después van... Pero en el open mic, hasta allá, el último. por lo menos los que yo iba, todos querían ir de primero. Ponme de primero. Claro. Preséntanse van. Y un día yo me presenté frente a la host, mi amiga que me fue a ver y yo. O sea, ese fue mi open mic. Y así siguieron todos mis shows. Privado. La primera vez que vendí tickets fue así igual. Entonces, es crudo. Y yo digo, o sea, ¿para qué voy a hacer esto? O sea, para networking. O sea, tú tienes que ir para allá a conversar con los comediantes y dónde te presentas tú y qué estás haciendo. Mira, hagamos esto juntos. Para eso es lo que yo utilicé los open mics, incluso los bringer shows, que hay muchos bringer shows que te ofrecen mucho. Explícame eso. Un bringer show es que yo trabajo para un comedy club y yo soy el booker, el que contrata a los comediantes. Entonces yo hago mi bringer show y es que busco a 10 comediantes que estén empezando, que quieran espacio en tarima. Okay. Y les digo, bueno, por 5 minutos de espacio en tarima, tú tienes que vender 10 tickets. Okay. Y yo tengo 10 comediantes, yo soy mal en matemática, tú saca la cuenta, 10 comediantes, 10 personas, y no le pagan al comediante porque te están dando tu video. Te están dando, y lo que pasa es que hay veces, muchas veces hay personas, comediantes muy buenos, que solo se quedan en eso, en el bringer show. Y yo no lo juzgo, pero digo, háganlo para el networking. Si tú haces un bringer show y te prometen que te van a presentar agentes, te van a presentar, el booker te va a dar su feedback, que muchos clubs sí lo hacen, pero en otros no. O sea, no necesariamente, no te sientas mal porque no quedaste, porque te dicen, vas a quedar en el primer, te ofrecemos unos 4 spots si pasas esta audición. Como que no te sientas mal si no la pasas. O sea,
ve a otro club, haz otro bringer show, pero no con la intención de que te escojan ahí. O sea, habla tú con el booker. El booker no te va a escoger por lo que hagas precisamente en esa noche, sino por la conversación que tuviste con él. De hecho, yo arranqué uno de mis primeros shows en inglés, en español, perdón, en Nueva York, fue en el Broadway Comedy Club a través de un bringer show. Yo lo hice 5 minutos y tenía que llevar 5 personas. Y el Broadway Comedy Club sí te da un feedback. Por lo menos a mí me lo dieron. Se sentaron conmigo y me dieron mi feedback de todos mis 5 minutos, de lo que a él le parecía, esos 5 minutos que yo le presenté. Y él me dice, te quiero dar 2 meses de residencia en el Broadway, que te regalan como 2 spots a la semana. Por 2 meses, vienes, te presentas a To Have Fun. To Have Fun means que tú no tienes que llevar público. Okay. Y él me dice, ¿estás contenta con eso? Y yo digo, si me están preguntando, ¿por qué no respondo? ¿Te parece? Y yo le digo, sí, pero quiero mi propio show en español. Le dije sí. Y afortunadamente, gracias a un trabajo que venía haciendo muchos productores venezolanos, entre esas Ximena Otero, que había llevado un grupo de venezolanos al Broadway, él estaba muy contento en el Broadway, está muy contentos me les está yendo a los venezolanos allá, y muchos a través de los venezolanos después empezaron a llegar otros latinos al Broadway. Ellos quieren apoyar la comedia en español. Y él me dijo, ¿sabes qué? Sí. Vas a empezar, vamos a darte una fecha en 1 mes y medio, ¿te parece? Claro, yo no tenía un show armado. Claro, pero yo dije que sí, porque más allá de que mi formación había sido en inglés, yo decía, o sea, tu fuerte obviamente es tu idioma materno, ¿sabes? Y me empecé a armar un show, busqué coaching en ese entonces con Ale Otero, porque quería hacer algo que me permitiera mantenerse una vez al mes. Y que la persona que haya ido el mes pasado quisiera ir al siguiente. Entonces hicimos uno, se llamaba De Bochinche, hicimos una estructura con juegos de improvisación y stand-up, donde teníamos un invitado al mes. Y así estuvimos como por 1 año. Qué fino. Y nos fue súper cool. Y el Broadway a mí me ha abierto muchas puertas. Broadway Comedy Club, no Broadway. Pero me he divertido muchísimo. Y es lo que digo, hablando otra vez de cómo es la movida en español allá. Yo usé ese bringer show que yo hice para buscarme una oportunidad que yo quería. Tú no puedes esperar que allá vayan y te escojan. O sea... Es que estás diciendo algo clave que creo ya de por sí es un excelente aprendizaje para cualquiera que esté viendo esto y quiera empezar, sobre todo en Nueva York, que es, obviamente, el material y tu calidad como comediante sobre la tarima es lo más importante. O sea, ahí eso define muchas cosas, no nos engañemos. Pero el trabajo que tú haces detrás de tarima, con el networking, las relaciones públicas, los contactos con las personas, cayendo bien, haciendo las preguntas correctas, eso también te puede abrir muchas puertas. Y probablemente los comediantes más exitosos son los que saben combinar sus talentos en tarima como sus talentos fuera de la tarima. Y creo que eso es clave. Yo creo que incluso esta es la época del todero, que le cuesta a veces entenderlo a muchos otros comediantes. Yo conozco allá en Nueva York comediantes que tienen un buen material en inglés y yo les digo, pero ¿por qué no tienen su propio show? Porque a ellos les va bien también agarrando bookings, que los agarren 3 shows una noche en diferentes clubs. Y yo les digo, pero ¿cuántas de esa gente te va a ver a ti? Le digo, o sea, van al Cellar, van al Broadway porque es el nombre. ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es la razón que ellos te pueden dar? Porque es un dinero garantizado. Okay. No sé en cuánto les pueden pagar un spot a ellos allá, pero si tienes 3 spots a la noche, porque él va a salir a buscar una audiencia. Y es difícil producir. Claro. ¿Sabes? Y mi meta como comediante, yo no quiero ser una comediante que agarre un booking. Yo quiero ser una comediante con una audiencia sólida que vaya esa noche al show porque yo estoy ahí. Claro. No porque qué cool que haya gente que quiere consumir comedia, porque eso es chévere, eso está en la audiencia en inglés. Hay gente que no le importa quién se está presentando, yo voy a consumir comedia. Sí. Yo quiero esa gente también, porque yo creo que es la gente que va más dispuesta a divertirse. Sí. Pero eso no está en todas las ciudades. No está en todas las ciudades. Puedes decir 3 o 4 ciudades que tienen esa movida. Yo pudiera ir y mandar mi tape a muchos clubs y decirles, esta es mi disponibilidad por mes, porque así se hace. Esta es mi disponibilidad por mes a muchos clubs. Y ellos te dan tu schedule. Pero yo quiero que me vayan a ver porque soy yo. ¿Sabes? Y es crear una marca, es crear tu propia audiencia y eso lo necesitas a través de las redes sociales. Claro. Yo tengo amigos que yo les digo, pero ¿por qué si tú tienes un material tan bueno, regala uno de esos chistes en Instagram, en TikTok? Eso hace que la gente te conozca. Es que no sé editar. Y yo aprendí a editar en la universidad. Yo no sabía lo importante que eso iba a ser para mí.
Me acuerdo que yo estaba en el 6º semestre de comunicación social y yo estudié en Maracay y había muchos canales regionales. Yo no me veía trabajando ahí, pero era la oportunidad más cerca que yo tenía para empezar a trabajar en un medio y ni siquiera me pagaban. Y entonces, porque los profesores que daban clase de comunicación social trabajaban en esos medios de comunicación. Y yo les decía, quiero ir para allá, quiero ir al estudio. Entonces, mira, aquí hay una propuesta. Yo tengo una propuesta de un programa. Yo me veía como algo así tipo Erika de la Vega. ¿Sabes? Que Erika puede, del entertainment, que puede animar eventos y es graciosa. O sea, era locutora o es, pero no... No era una comediante no necesariamente, frontal. exacto. Yo ni siquiera conocía el stand-up. Yo quería ser como una animadora. Yo me veía así, y actriz, o sea, pero algo dedicado al espectáculo. Entonces yo me acuerdo que era un canal local en Maracay y yo les hice una propuesta para un programa que se llamaba algo de las estrellas y yo daba noticias del espectáculo porque yo decía, es un tema que me gusta. Entonces, estando allá, me enseñaban a editar. Porque yo tenía, si es mi programa, yo lo animaba, lo producía y tenía que editar mi propio material. Sí. Y entonces, cuando llegó la época de las pasantías, que es en el 9º semestre, yo fui a Caracas a repartir currículums, porque yo decía, bueno, ¿cómo quedas tú en esos sitios? O sea, estabas en Maracay y fuiste a Caracas a repartir. Fui a Caracas y porque, o sea, en mí yo me caracterizo porque no necesariamente no quedo en un sitio porque no conozco a alguien. O sea, yo digo, si yo quiero quedar allá, yo pregunto, o sea, mira, ¿puedo? Y yo creo que es algo muy inocente y más pequeña, o sea, cuando estaba, digo pequeña cuando tenía 21 años, 20 años que estaba en las pasantías. Entonces, yo me acuerdo que yo me fui con una amiga que vivía en Caracas. Yo le digo, mira, yo no conozco Caracas, pero tengo 4 currículums, porque yo llevé a Globo, a Televen, a Venevisión, y no me acuerdo cuál era el otro, porque ya Radio Caracas no existía. Puede ser Televen, Puma, Radio Caracas. Canalí, ¿sabes? Creo que llevé a Canalí. Exacto. Yo quería que me llamaran de Venevisión. Y yo mandé, o sea, literalmente llegué a Venevisión a una garita negra. Y le pregunté, señor, ¿dónde se dejan los currículums aquí? Un vigilante. Y él me dice, ahí en esa garita. Y yo, ok, me asomo y estaba vacía. Y digo, bueno, buena señal, porque quiere decir que los recogen. Digo, sí. Entonces lo meto. Y como al mes me llaman por teléfono. Wow. Y me dicen, señorita Laura Bolívar. Y yo sí, me acuerdo que me llaman de Caracas, eran 212. Les estamos llamando para decirle que si está interesada en hacer pasantías en Venevisión. Y yo veo el teléfono así, este es mi papá, que mandó a alguien a que me llame. Y yo, ¿pero qué? ¿Tipo prank? ¿Tipo que? Sí, tipo joda. o sea, tipo joda. Sí, exacto. Yo dije mi papá. ¿Te hacía esas vainas? Sí, yo creí en los Reyes Magos por mucho tiempo porque mi papá me llamaba de una línea a otra y me hacía hablar con Melchor. Ya hablaremos de eso. Okay. Y todavía fue así. Entonces me dicen que si estoy interesada en hacer mis pasantías en Venevisión, llevo el teléfono y yo digo, este es mi papá. Y yo, pues, ¿en serio? ¿Perdón? Y yo, ok, ¿me puede decir otra vez lo que me dijo? Es que no escuché bien. No, que si estás interesado en hacer pasantías en Venevisión, y pues dime si puedes venir el lunes, era un viernes, el lunes a una entrevista. Y yo, sí, yo voy a estar ahí. Y yo llamo corriendo a mi hermana y le digo, me están llamando de Venevisión, ¿qué es esto? Entonces, no, tienes que irte. Literalmente me fui el mismo lunes en la mañana y me hacen la entrevista para pasante. Y yo me sentía como una conversación. Eso siempre he estado yo muy relajada, ¿sabes? Sí. Como que yo voy y me meto a la gente en el bolsillo, no sé, pero no es por querer meterme a la gente en el bolsillo. Es como, porque a veces la seguridad en ti misma ayuda a que... Sí, yo iba a conversar. Además era mi primera entrevista de trabajo porque nunca me habían entrevistado, o sea... Entonces conversamos la entrevista y estábamos como 5 personas más. Y salimos y o sea, los conozco y quiero hablar con ellos. Y yo le digo, ¿de qué universidad eres tú? De la Central. Y yo, concha, oh my God, la Central, o sea, es algo cool, o sea, es una universidad muy buena, y que va a estar, o sea, yo no soy pesimista, pero yo decía, te estás enfrentando a una gente de la Central, decía yo, o sea, yo vengo de Maracay, y así había otros más de la Católica, y yo era la única de Maracay. Y de una vez te dan la respuesta. Y entonces después empiezan a llamarte uno por uno, y me dicen que yo quedo. Y ella me dice, y yo le digo, como que ellos te dicen de una vez, ¿por qué estás quedando? Ella me dice, te estás quedando porque tú sabes editar.
y estamos buscando a alguien que sepa editar para entrar en el departamento de medios digitales. Y yo salgo, yo me acuerdo que yo salgo a hablar con el chico de la central y yo, ¿cómo que tú no sabes editar? Y me dice, es que mi pensum es muy de investigativo. Muy teórico. Ajá. Y está vencido ese pensum. Entonces, él me dijo... Yo estoy en la Católica y no aprendí a editar trabajando en Sony. Pero a eso iba, a mí no me lo enseñaron en la universidad. Yo aprendí en estos canales regionales donde me dejaban hacer lo que me diera la gana y te enseñaron a cortar y pegar. Y ya tú te aprendías a hacer el resto, a hacer una coletilla en ese entonces, no sé cómo se llame ahorita. Y entonces empecé ahí por eso, o sea, por las cosas que pude hacer gratis antes. O sea, yo sentí que ellos me estaban regalando un curso a mí cuando yo trabajaba gratis para esos medios. Y ahí empecé como pasante y ya después duré 5 años. Sí, que eso habla también de tener como un poco de perspectiva y contexto en tu lugar en el momento y qué realmente vale para ti. ¿Dónde está el valor de las cosas? ¿Es el salario de pasante lo que estás buscando, que a veces no existe, o es realmente la experiencia? Y una pasantía, siempre existe esa discusión, que no, que los pasantes hay que pagarle. Siempre que se pueda, sí, pero a veces la experiencia que se adquiere en experiencias como esas son invaluables y te llenan muchísimo. Yo entré en una buena época del canal donde el paquete del pasante era una cosa que... Claro. O sea, era mi primer trabajo además y yo decía, ¿qué es esto? O sea, qué belleza. Qué belleza, ¿sabes? Sí. Y fue cool. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí rapidito para hablar de Astro Studios, que es este bello lugar donde estamos grabando este hermoso podcast. Ya si has visto el episodio, sabes que ahorita tienes que actuar y simular que es arrechísimo. Y bueno, obviamente gracias al gran Adrián y su trabajo es que esto queda bello y se escucha bello. Así que ya saben, si quieren grabar audio, si quieren estudio de música. Del otro lado hay una sala, no sé si la viste, sí, con instrumentos, bajos, baterías, guitarras. Bueno, baterías no hay. Baterías no. Drum sets, perdón. Drum machines y sintetizadoras. Pero está súper fino para Auto-tune. Sí. Auto-tune para cualquiera que quiera tener una banda de hip hop. Si no crees en tu voz, Astro Studio, crees. Exacto. Pero bueno, ya saben, astrostudio.com y nada, para que sepan que nos apoyan aquí. Entonces, continuando aquí, quería volver un poco a algo que mencionaste, me parece muy interesante de tu inicio en la comedia y después ahí vamos a ir para atrás quiero hablar de Venezuela también y tu upbringing. Tú mencionas que tu intención original no era realmente ser comediante, sino aprender inglés. Joder, eso sí, ¿okay? Mediante la comedia. O sea, lo cual me parece primero una genialidad. Cualquier persona que quiera aprender inglés, yo también hice más o menos eso de forma involuntaria. Yo mucho del inglés que aprendí de chamo o del vocabulario que aprendí estando en Venezuela era viendo comedia, o sea, en televisión, qué sé yo. Era mi manera de entender un poco la cultura americana y la cultura en inglés. Pero en tu caso es más específico todavía porque decidiste, ok, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi inglés de lo teórico a lo práctico? Perfecto, stand-up. Tengo que escribir, entonces escribo. Tengo que pronunciar, actuar, hacer delivery, que eso también es otra parte clave del inglés o de cualquier idioma. Voy con la comedia. Y ahí aparece en tu vida el Gotham, ¿no? Ese es como que el lugar. Empecé. Entonces, yo me estoy imaginando que cualquier persona de cualquier edad, pero sobre todo jóvenes, que puedan estar escuchando, viendo este episodio y vivan en Nueva York y no tengan nada que hacer y quieran aprender inglés, dicen, perfecto, esto es una perfecta solución. ¿Cómo hiciste tú para entrar al Gotham? ¿Es tan fácil como entrar y aplicar y entrar y pagar? ¿O cómo es ese proceso? Porque yo entré para un curso. Ok, hiciste un curso. Hice un curso de un workshop. Okay. Y vuelvo a lo mismo, tú... no es solamente ir al evento. ¿A qué vas a ir al evento? A tomarte fotos, a ver. A veces yo digo, no se inscriban con gente que ustedes conocen. Vayan solos porque eso los obliga a conocer a la gente. Exacto. Y yo no me hice muy amiga todavía, pero yo quería que el profesor supiera quién era yo. Okay. O sea, yo no quería que fuera una alumna más. O sea, sino que él se grabara mi nombre. Entonces, esto es un curso presencial. ¿Cómo era? Todos los domingos. Okay. De 1 a 5 de la tarde. Y poco a poco empezamos como 50 alumnos. Y se van Nos saliendo. graduamos 12. Exacto. Y entonces la primera clase es de 1 a 5. Y no es que hay 12 alumnos. De 1 a 5 me quedo con los 12 para rendirles más. No, la clase empezó a ser de 1 a 3 y media. O sea, ellos te dedican la misma cantidad de tiempo. Eso es, pasas tú, haces tu stand-up, él te da tu feedback
y pasa el otro y tú te quedas viendo lo que, te quedas escuchando los otros feedbacks porque tienes que escuchar la corrección que le hace el otro. Sí, no solo estás escuchando el trabajo de ellos, sino la crítica que ellos tienen porque eso te puede servir a ti. Y lo primero que me dijo, nos dijo a todos el profesor en la primera clase, que antes de pasar todos a hacer su set, nos ve y nos dice, a mí no vengan a hacerme reír, no vienen a eso. Yo vengo a decirles las cosas en las que ustedes tienen que mejorar porque sus fortalezas ya las saben. Y yo así como, ¿qué es esto, vale? Porque, no, cuando te das cuenta, verdad que esto es un trabajo, esto no es un relajito aquí, señor, vamos todos a cagarnos. Yo vine a aprender inglés, no sé qué le pasa. ¿Y tú fuiste frontal? ¿Le dijiste a ellos, mira, yo vine aquí a aprender inglés o no? Yo tenía un escudo que ya después traté de quitármelo, que es que cuando llegué aquí a todo el mundo le quería decir, I'm sorry, I don't speak good English, ¿sabes? Como que por eso es que me vas a escuchar así weird. Y después, no, tú sí hablas. No predispongas a la gente. Más bien creo que lo convertiste en ¿cómo es que se dice en inglés? Como the bug is the feature, ¿no? Que es como que el defecto de tu thick accent lo convertiste en una ventaja a la hora de tu delivery porque le diste una personalidad rochísima al personaje. Y otra de las cosas que él nos dijo fue, stop judging yourself during your performance. Y entonces, o sea, deja de juzgarte a ti mismo mientras tengas el show, mientras estés en tu set. Y eso yo lo hacía mucho, porque yo estaba parada y yo decía, esto lo estaré pronunciando bien, porque no es solamente que lo escriba gracioso, sino que se escuche y se pronuncie bien. Y yo empecé mi primer set y yo decía, o sea, ojalá que se entienda esto. No estaba preocupada porque fuese gracioso en ese momento, sino que el tipo me entendiera. Y me acuerdo que el primer comentario que él me dijo se dice friends, no friend. Y yo respiré porque yo dije, ok, la única corrección que tú me tienes es... acento. Es el acento. Esto va a estar largo. Entonces yo digo, ok, o sea, esto quiere decir que o sea, porque no me corrigió la estructura de los chistes. Entonces me emocionó. Y ya la segunda clase, yo trataba de cambiar mi material todos los domingos. Pero tú tienes la opción de siempre trabajar con tus mismos 5 minutos y trabajar en función. Pero yo no, yo loca, porque yo quería escribir cosas nuevas para que me las corrigieran. Y en mi escuela de inglés, yo escribía mis 5 minutos y a una profesora que ya me había hecho pana de ella, como extra, ella me leía mis 5 minutos. Ah, no, entonces ya va. Tú hackeaste el sistema. Tú tenías tu profesora de inglés ayudándote a pulir el material y después tú ibas a tu ella me pulía la gramática a deliver. Ella me pulía la gramática. Qué nivel. Esto está muy genial. Ella me pulía la gramática y yo por lo menos ya iba segura porque te da o sea, es ir inseguro a presentar un material. Tú puedes sentir, bueno, no sé si será gracioso, pero por lo menos sabes que lo estás pronunciando bien. Es que ahí está la clave, lo hemos hablado aquí mucho. Si tú estás seguro, o sea, la seguridad en ti mismo se impregna en la audiencia. Si tú estás seguro de ti mismo, el material capaz no es tan bueno, pero la gente confía en ti, entonces te da el chance y te deja rodar a ver si llega el humor. Pero si tú estás inseguro de ti mismo y tienes nervios, y eso también genera nervios en la audiencia, y entonces si estás nervioso no te ríes, es así de sencillo. Una vez una amiga me dio un consejo que es una metáfora súper loca, pero ella me vio nerviosa, no recuerdo quién le iba a abrir yo un show en New York, y ella me dice, Lau, tú tienes que imaginarte que estás con tus amigos, porque yo fui bartender, me dice, y no hay nada, o sea, el bartender tiene que ser súper extrovertido si quieres ganarse tips. El día que yo me imaginé que le estaba sirviendo tragos a mis amigos, fue cuando empecé a hacer más tips. Entonces, tú te vas a montar en tarima y vas a sentir que le estás hablando a tus amigos. Y yo, cónchale, es verdad. Entonces, a veces cuando me voy a presentar, ok, soy un bartender, tengo a mis amigos al frente. Soy un bartender. Le sumaste lo del bartender. Eso no fue parte del consejo, pero está brutal. Tomen shots, coño madre. Tomen shots. Pero al final, el punto de tu amiga es que tiene todo el sentido, es dónde te sientes más cómodo siendo tú mismo. Con tus amigos. Con tus amigos. Claro. Entonces, por eso es que sí, y es difícil. Suena fácil pedirlo, pero lograr eso todas las noches con distintas audiencias, borrachas, 3 personas, 15 personas, no es fácil. Pero ¿Y sabes qué pasa? Que cuando, por lo menos a mí me pasa, cuando yo estoy con mis amigos o con mi familia, yo no estoy pensando en que voy a ser graciosa. Yo estoy escuchando comentarios y respondo. Es una manera involuntaria y la gente me dice, escribe eso. Y me dicen, yo digo,
bueno, eso no es gracioso en un show. Y ella me dice, ¿cómo que no? Claro. Porque ahí yo empiezo a pensar con la estructura. Sí. Y yo digo, cónchale, es que tú tienes que llegar a ese punto en que parece que tienes toda una conversación que lo has ensayado tanto que se ve espontáneo. Exactamente. O sea, porque no, pero no es. No es, ¿sabes? No es. Lo ensayas tanto que se ve espontáneo. Exacto, y esa es parte del truco y parte del problema también, porque entonces la gente cree que es fácil. La gente cree que es fácil y no es. Sí. A mí me han dicho, ¿y tú escribes? O tú te paras a hablar paja. Sí. Y yo... No, si supiera. Tienes que ensayar tanto que pareciera que te paras ahí a hablar paja estructurada. Ahora, una pregunta que me genera curiosidad, porque es un tema que sobre todo en Nueva York se ha conversado, que es el tema de la representación. Entonces tú me comentaste que en ese curso, que igual no necesariamente representa nada, sino ese ejemplo, fueron 50 personas. ¿Cómo estaba compuesto ese grupo de esas 50 personas? Mujeres, hombres, gringos, blancos, negros, extranjeros. ¿Era mixto o era bastante, te acuerdas? Mixto dependiendo de cómo lo veas. Okay. Porque había muchos americanos, habían unos morenos, pero igual son americanos. Claro. Y como 3 inmigrantes, y yo era la única latina, porque las otros inmigrantes eran como de otros países, que no recuerdo ahorita el nombre, pero no era que hablaban español, que fue una de las cosas que más me gustó, porque yo quería aprender inglés. Yo no quería tener contacto con el español en ese entonces. Sí, te funcionó perfecto para tu plan macabro. Sí, y éramos mixtos entre hombres y mujeres. Okay. La mejor comediante para ese entonces, yo estudié con Natalie Friedman. Okay. No sé quién es. Ahorita está en Netflix, es a joke. Ella imita muy bien y es una comediante, o sea, súper cool. Está en Netflix ahorita y ella es súper estructurada. O sea, ella llegaba y ella decía, yo escribo, el profesor te decía, escribe 5 minutos. Él decía, yo escribo 1 hora al día. Y yo así como que, de verdad, por Dios. Entonces, era, fíjate, de ese grupo que yo recuerde, ella ahorita la está partiendo, pero, vale. O sea, espectacular. No te sé decir si éramos más hombres que mujeres, pero la recuerdo a ella y recuerdo a una chica que es piloto ahorita, porque además hay personas que van a ver clases de comedia y de improv que no quieren ser comediantes. Sí, como tú, que querías aprender inglés. Pero por lo menos estaba dedicada a la parte, yo sabía que quería ser artista, ¿sabes? Y entonces había gente que no, yo solo quiero ser más extrovertida, yo solo quiero for fun. Tiene todo el sentido del mundo. Y había mucha gente así, y cuando se dan cuenta que no es ir a hacerlo for fun, que tienes que dedicarle tiempo, ay no, o sea, yo no voy a dedicarme a esto. Ahí ves quiénes renuncian, aguantan. Exacto, quiénes aguantan, quiénes dan la pela. Sí. Ahora, yo te hago la pregunta porque sí creo que a veces surgen muchas conversaciones, sobre todo aquí en Estados Unidos, de temas de representación de la comedia, ¿no? Que faltan mujeres, faltan latinos, faltan minorías, pero a veces hay que ver este tipo, o sea, la iniciativa de la gente entrando a querer ser comediante y evaluar la representación ahí, porque si tú me mencionas, no habían casi latinos, ¿cómo puede esperar uno que haya muchos comediantes latinos? ¿Entiendes? Hay como un tema ahí de querer primero serlo. Claro. Y pareciera que son más los blancos los que quieren ser comediantes. Yo creo, en ese entonces, no sé cómo serán los otros cursos. Ahorita yo tengo muchas amigas latinas que están haciendo comedia en inglés. Veo que a mí no me gusta crear un grupito. O sea, de hecho evito completamente, allá hay una movida que es comedia para mujeres o open mics de mujeres, clases de comedia para mujeres. Y yo no le quiero llegar solamente a la mujer. O sea, si yo quiero que alguien me vea mi material gracioso por el material, no por el que soy mujer o porque soy hombre. 100%. Y yo trato de alejarme un poco de eso. Yo siempre digo, si no te dan la oportunidad, no sé si es muy rudo, pero si no te dan la oportunidad, créatela. O sea, yo no puedo exigirle a un club americano que me dé un show en español porque soy yo. O sea, arranca el show en un bar latino, si quieres, y haz que crezcas, que el club voltee a verte. Claro. ¿Sabes? No puedes pretender, el club, estoy aquí. Pero ¿quién? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? Entonces es como que dejemos de victimizarnos un poquito en ese aspecto. Me ganaré unos comentarios en contra, pero es que tienes que dejar de culpar a los demás por las oportunidades que no te llegan. Claro. O sea, ¿qué haces tú para buscar esas oportunidades? Tal cual. Yo allá, a mí me gusta que yo tengo mucho material en inglés, de que cómo yo aprendí inglés, experiencias latinas, y a los gringos les gusta. Claro. Y tengo chistes latinos que les gusta más a los gringos que a los mismos latinos. Claro.
Y yo digo, wow, qué loco, ¿no? O sea, y entonces digo, bueno, si están dispuestos a recibir nuestro material. 100%. Y tú no puedes tampoco decir, pero es que no les gusta nuestra comedia, pero métete en su mundo, ¿sabes? O sea, ¿de qué les gusta a ellos, de qué les gusta a ellos reírse? O por lo menos de lo que les gusta a ellos reírse, ¿con qué te puedes identificar tú también para entrar en el mundo de ellos? Sí, es casi como que es una llave y una cerradura que tienen que encajar, ¿no? Por un lado está, la cerradura son ellos, es la audiencia, y la llave eres tú. Bueno, ¿qué de mi experiencia puede conectar con su experiencia? Claro. Porque al final es lo que tú dices, tienes que hablar de tu vida, de tu crecimiento como inmigrante, de tu inglés, de tu hermana, de tus hermanos. Hablas de tu vida, que no es algo que estás inventando para que ellos se rían. Exacto. ¿Entiendes? Pero lo estás haciendo de una manera que ahí es donde la llave abre, que conecta con la vida de ellos. Entonces ahí está la magia de la comedia, de buscar ese terreno fértil de universalidad. De este chiste lo va a entender todo el mundo. Claro, cae el cliché de los aviones o de cosas así como de observational comedy, pero obviamente va mucho más allá de eso. Obviamente hay un tema cultural también, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Venezuela, yo veía Friends y a mí no me parecía gracioso para nada. No me identificaba con nada de lo que veía ahí. Uh-huh. Y cuando vengo para acá, que quería aprender inglés, me recomiendan mucho en la escuela, vean Friends. Y de hecho fue uno de los en la escuela de inglés. Uh-huh. Pero fue uno de los primeros homeworks que me dieron en el Gotham Comedy Club, es vean Friends. Y yo digo, ay, vean Friends. Y yo, bueno, está bien. Pero ya yo tenía como un año viviendo en New York. Y aprendía, y ya sabía inglés. Ya por lo menos podía ver algo sin subtítulos. Claro. O sea, yo en el primer episodio, porque a mí no me gustaba esta vaina. Friends pega distinto cuando eres un inmigrante y estás recién llegado. Y yo, amo Friends, que cuando terminé el penúltimo capítulo para terminar la última temporada, paré como un mes. Y yo dije, yo no puedo acabar esto. Y Terminaste fanática de Friends. Sí, ¿Sabes que Friends es muy injustamente controversial en el mundo de los comediantes? O sea, es como que hay gente que lo respeta y le ve el valor, y hay gente que odia Friends porque le parece muy básico. Yo soy del grupo de que respeta absolutamente Friends. Me parece una maravilla de contenido. No lo voy a poner en mi ranking de mis series favoritas, pero tampoco siento que es malo para nada. El que me dice a mí que Friends es malísimo no entiende de escritura de comedia, no entiende. De repente no te gusta a ti, eso lo respeto. Claro. Pero es un excelente sitcom, pues. O sea, está muy bien hecho. Pero creo que también el punto que dices es súper válido. Como que a mí, cuando yo era mucho más chamo, o sea, Friends salió cuando yo tenía como 13, 14 años. Y recuerdo que mis primos mayores o mis panas del colegio, sus hermanos mayores, comentaban mucho de Friends. Y yo no tenía ningún tipo de empatía ni entendía que vivía un carajo soltero en un apartamento con su pan y tal. Más grande, no sé, 18, 19 años sí me gustó, pero es lo que tú dices, viviendo la misma vaina, es como mierda. Esto es increíble. O sea, me están hablando a mí. Entonces, para conectar toda la vaina, creo que es cómo presentas esa historia que es tan única tuya a una manera en que los gringos empaticen y digan, mierda, qué bolas esta chama. Ahorita sí entiendo la historia del inmigrante, pues, porque quizás de otra manera puede ser más difícil, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hay películas de Friends, hay episodios de Friends que inspiraron a películas. Y yo soy súper fan cuando estoy viendo un comediante, yo digo, este chiste te inspiraste en Friends, porque eso fue un capítulo de Friends, ¿sabes? Sí. Y es cool porque ya una vez que tú vives la cultura del país también y aprendes el idioma. Y de la ciudad. Y de la ciudad. Entiendes el humor. Porque mucha gente dice que los gringos no dan risa. No te dan risa a ti. ¿Quién dice eso? Bueno, yo conozco mucha gente que no les gusta el humor americano. No vale. Sí, tengo amigos, o sea, tengo conocidos. Entiendo. Ya no son mis amigos. Sí. Tengo conocidos que... Llegamos a los conocidos. Sí. Followers. Gente ahí que existe, lamentablemente. No, que no les gusta el humor americano, empezando que no hablan en inglés. Y yo digo, obviamente, o sea, no, es que cuando lo traducen no es lo mismo. Obvio. Incluso traducir un chiste que tú escribes en inglés, traducirlo al español no siempre funciona. Sí, bueno, yo me acuerdo los primeros episodios de Seinfeld que yo vi fue en Televen traducido
y mi papá le gustaba más o menos, pero yo no entendía eso. Apenas lo vi en inglés dije, ok, ya. Ah, claro, total. Creo que fue que crecí un poco también y maduré, pero es que pasa al revés. Imagínate tratar de mostrarle un stand-up del Conde del Guácharo a alguien traducido al inglés. No. Claro, no lo mata. No se puede ni traducir al español esa vaina. Exacto. Tal cual. Entonces sí, hay un tema ahí de límites con temas del idioma que son normales, pasan en todos lados. Sin embargo, yo pequeña, yo no crecí viendo Friends o... ¿Cuál fue la que viste ahorita? Seinfeld. Sí. Yo me acuerdo que yo vi mucho, así porque a mí me llevan 13 años mis hermanos de diferencia. Okay. Mis hermanos me dicen condón roto porque no existía que entendí. Un gap muy grande. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos. Okay. Entonces todos son mayores que yo. Y el último me lleva 13. Okay. Entonces, claro, yo veía lo que ellos veían. Y ellos veían Los Tres Chiflados. Entonces yo era una niña de 7 años viendo Los Tres Chiflados, una broma en blanco y negro. Y ya cuando ellos se fueron a la universidad, yo seguía viendo Los Tres Chiflados. Incluso veía mucho Cantinflas. Mi papá llevaba Cantinflas los domingos y me da risa porque él decía, ay, mira, te renté La Sirenita. Y yo, papi, pero también trajiste Cantinflas. Bueno, es que Cantinflas son palabras mayores. Eso creo que este podcast probablemente merece un episodio específico para hablar de Cantinflas, porque tiene los dos elementos de la comedia visual. Él era muy visual, pero también corporal. El tema que podías poner mute y gustaba, que eso era como un poco por lo menos Los Tres Chiflados. Los Tres Chiflados. Ese es el éxito, la universabilidad del contenido. Apáganlo en mute y te estás muriendo de la risa porque todo es muy físico. Chaplin, el mejor ejemplo. Claro. Pero sí, de alguna forma eso sí, Chaplin y todos estos personajes que lo que hacían era como que el physical comedy, ¿sabes? Eso ayuda mucho, lo hablamos con Marco también, que él ahorita está teniendo mayor éxito en otros lados porque está explorando ese territorio donde el acento y la localidad de la palabra no te limita en el crecer. Para nada. Sí. Que hay muchos videos en Instagram que no pronuncias nada. Es comedia física, es situaciones que van a pasar en cualquier idioma, en cualquier cultura. Son situaciones. Incluso yo recuerdo ver mucho Mi Bella Genio o Hechizada. Y aunque son cosas en inglés, pero las veía traducidas al español. Y ahorita... Y me da risa que tú dices que esos fueron tus hermanos, que son series de los 50. O sea, claro, que tus hermanos influenciados por la falta de rotación de contenidos de la televisión local. Porque yo me acuerdo también de chamos, yo lo que veía eran puras series que tenían 30 años en ese momento. Claro. O sea, Los Tres Chiflados, Mi Bella Genio, Hechizada. ¿Qué más había por ahí? Los Picapiedra, todas las comiquitas también eran muy viejas. Sí, tal cual. Yo veía una en Disney que se llamaba, en Warner Channel, que se llamaba La Novicia Voladora. También, que era una monja ahí que volaba y le metían comedia. Y pues, por supuesto, veía mucho El Chavo cuando estaba pequeña. Claro. Pero fíjate que yo no sé, yo sabía, no sé qué, no le daba el concepto de comedia. O sea, para mí era un programa chistoso que veía. Y yo quería ser actriz. O entretenimiento, pues. Sí, yo quería ser actriz, pero yo sentía que la comedia, que ellos eran actores que hacían comedia, pero... Sí, la comedia la veías como un recurso, más no como un fin. Exacto. O sea, estos son actores. Son actores. Que dan risa. Exacto. Pero son actores. Exacto, pero son actores. Exactamente. Y de hecho, por eso es que yo conozco el stand-up como tal cuando llego aquí, porque yo crecí viendo El Conde, pero... O sea... Claro, es que es un formato tan distinto. Claro, existe el teatro para los actores, que es ir ver en vivo, y es probablemente la analogía del stand-up, ¿no? El lugar donde los actores dramáticos van a practicar, a ensayar, a mostrar su talento. Un monólogo, pero un comediante es más difícil de entender eso si no te explican el concepto del stand-up, porque te vas a parar ahí a decir chistes. ¿Qué es eso? O sea, es como todo, sobre todo mi generación y la tuya influenciada por hermanos mayores, todo venía por la televisión, es lo que está ahí, es lo que es, ¿no? Y la realidad era que todos esos comediantes, la mayoría, no todos, pero muchos de ellos, estaban en esas posiciones de tener, ¿sabes? Seinfeld es el perfecto ejemplo. ¿Por qué le dan un sitcom a Seinfeld? Porque era un estandopero que le estaba yendo muy bien en los bares. Claro. Y ¿dónde está NBC? En Nueva York. ¿Dónde lo iban a ver? En Nueva York. Lo fueron a ver, le dijeron, ok, este me encanta, vamos a darle, yo me acuerdo, $13,000 para un piloto. Eso fue lo que le dieron a Seinfeld para hacer el primer episodio. Yo creo que incluso... Y salió siendo en su momento era el carajo mejor pagado en la televisión. Sí, después hay una entrevista genial que le dicen que tú recibes un cheque como productor ejecutivo. Sí. Como escritor. Sí. De todo. Como actor. Sí. De residuals.
Sí. Y los syndication, que es lo que más dinero le da. Pero fíjate que no solamente queda... que es la época del todero. La época del todero es siempre cuando tú quieres, cuando crees tanto en ti y tú eres el único que sabe lo que quiere, ¿sabes? Siempre tienes que estar metido en cualquier esquina de tu proyecto, delegando, obviamente, pero que se vea tu marca siempre, se vea tu firma siempre. Claro. Ahora, Laura, viene una pregunta importante. Porque tú decidiste, ok, voy a aprender inglés, esta es mi misión en Nueva York. Y para eso voy a meterme en hacer trampa aquí, en Gotham Comedy Club. ¿En qué momento te persuades toda la vaina para que digas, ok, no, ya va, yo no estoy aprendiendo inglés y ahorita yo quiero ser comediante y esto es lo que quiero hacer? Yo tuve 2 años más o menos alejada del mundo artístico. O sea, yo lo intenté tanto en Venezuela, que yo era actriz de casting. O sea, incluso estando en Venevisión, mis participaciones en alguna otra novela fueron en otro canal. Y todo porque mi jefe me dejaba irme temprano, me decía, ve a tu audición y eso. Pero nunca, incluso en el mismo canal, no podía. Entonces, duré 2 años cuando me vine un poco desilusionada porque, o sea, no, que tanto voy a intentar. Estoy ahí desde los 21 hasta los 25 y yo soy de las que insiste demasiado. Yo tengo tanto tiempo insistiendo, ¿qué pasa? Pero es que no sabes ni siquiera si eres buena o no, porque es cuando no te han dado la oportunidad. Y en ese momento, la época... yo pensaba, tal vez llegué muy tarde a entender eso, que era muy dominada por la televisión, porque ya existían las redes sociales. Pero para mí las redes sociales eran Twitter, que era un odio total, no usé mucho Twitter, y estaba Instagram, pero era más de fotos. Yo nunca usé Vine, nunca. Tal vez si hubiese llegado a mi vida antes, hubiese descubierto que no necesariamente necesitabas la televisión como yo pensaba que se necesitaba. Yo decía, juro, necesito que uno de ellos me escoja, pero que hagan un casting. Y claro, y además estabas buscando ser actriz, no estabas en ese momento queriendo ser comediante. Yo incluso, exacto, y llegué a hacer muchos castings también para animar. Cada vez que se iba alguna personalidad grande, grande entre comillas, del noticiero, nos podían hacer un casting nos escogían para hacernos un casting, pero hay castings que ni mostraban. O sea, que tú los pedías y tú le preguntas, mire, ¿y qué pasó con el casting? ¿Cuál casting? Y entonces ni siquiera llegaban. Entonces yo me fui un poco desilusionada de eso. Y yo duré 2 años aquí enfocada en aprender inglés, de verdad. Yo digo, bueno, o sea, no intenté aquí como... dices en Nueva York, perdón, en Nueva York. Intentaba ver clases de actuación, pero eran unas escuelas muy costosas. Y fíjate, yo no buscaba clases de comedia, sino clases de actuación. Y fui a ver a esta amiga que se estaba graduando en esta escuela del Gotham y yo digo, ok, son más baratas las clases, vamos a darle por aquí. Pero para aprender y como para irme acercando a ese mundo otra vez. Y después yo empecé para practicar el inglés, hacía como runs en YouTube en inglés. Una pregunta solo para entender el crecimiento. ¿Tu nivel de inglés cuando llegaste era bastante bajo? O sea, ¿tuviste que realmente aprender inglés aquí? Yo creo que llegué con un 70%, okay, 60%. Está bien, ok. Y ya tenías una base. Tenía una base y obviamente el vivir y el hablar te hace soltar. Claro, que esa era es como la segunda parte de aprender inglés. Ok, ya sé la teoría, ya sé escribirlo. Pero yo llegué aquí, yo no podía ver una película. Yo no podía ver una película sin subtítulos. Okay. O sea, yo llegué aquí y no podía hacer eso. Pero yo me lo propuse. O sea, yo me hice amigos que no hablaban español. Y no con la excusa de que, ¿pero de qué vamos a hablar? Métete en su mundo. No pretenderás que alguien de París que está aquí hablando inglés quiera hablar nada más de las arepas. O sea, aprende su cultura, métete en su cultura, no que él se meta en el tuyo. Busca tú de qué hablarle. Es que no tenemos de qué hablar, busca tú, ¿sabes? Y aprendí más aquí de geografía, o sea, sorry por la universidad. Total. Aprendí aquí. Pero en la universidad pasa un poco lo mismo del networking, es para conectar, para aprender también, sin duda. De cultura, o sea, cultura, o cosas que yo creía que eran muy nuestras, como venezolano, y las vi en su momento en otro país y yo, oh my God, o sea... Como por ejemplo, ¿te acuerdas? Yo entendí el peo de la arepa aquí. Yo no entendía, en Venezuela yo no sabía que se comía arepa en otro país. O sea... Nadie sabe, hasta hace 10 años era así. Bueno, yo tengo 8 años aquí, tal vez coincidió con eso. Sí. Entonces, un amigo me dice, ¿por qué tú no estás haciendo video para las redes sociales? Y yo digo, bueno, estoy haciendo los runs en YouTube, que no me importaban las views. O sea, lo mío era sentir que me estoy grabando. Iba inspirada un poco en lo que hacía Joanna Hausman cuando hacía Flama.
fue una de las primeras comediantes. Ahí fue cuando descubrí el término de stand-up. Okay. O sea, y empecé a ver también, ¿a quién voy a admirar yo? Y de repente me apareció Joanna Hausman, que amo esta chica. Joanna. Yo amo. Esta silla te espera. ¿Qué está pasando? Dije, yo amo. Yo amo, te amo. Yo amo, te amo mucho. No, pero sí, ella tiene que venir. Sí. Si no la secuestramos, la traemos. Por favor, tráiganla. Y entonces, inspirada un poco por lo que ella hacía en Flama, yo intenté hacer en YouTube mis cosas, chistecitos locos que después los borré, los puse. En algún momento los voy a publicar otra vez. Y mi amigo me dice, pero hazlo para Instagram. Y yo le digo, pero es que para Instagram tú tienes que hacer los videos con alguien más. Yo lo hago contigo. Un profesor de mi universidad que se había mudado a Nueva York y me dio muchas materias de cine, él daba cine. Y yo le digo, ¿tú lo grabas conmigo? Sí, yo lo grabo contigo. Y grabamos un sketch, grabamos 2 de una vez en la playa y lo publiqué. Y entonces me dice, ya grabaste 2. O sea, la idea es que tú hagas los personajes tú misma. Y yo, ¿cómo que los haga yo misma? Claro que sí, lo vas a poder hacer. Entonces empecé a hacer, descubriendo, tú empiezas a hacer locuras. O sea, claro. yo creo que tú no tienes que esperar, sobre todo tal vez cuando ya tienes un cierto de reconocimiento, sí puedes ponerte muy picky con lo que vas a sacar. Pero cuando estás empezando, no esperes tener el concepto claro. Tú tienes que empezar a hacerlo porque eso te va a llevar a cerrar tu concepto, a tener claro lo que quieres hacer. Claro. Yo empecé a hacer sketch de comedia y le iban, o sea, me acuerdo que hice una vaina cuando eso empezaron a salir los challenges. Y salió, no sé si el primer challenge que yo recuerdo es el de Dura de Daddy Yankee. Okay. Que las mujeres salían bailando dura. Y yo no, o sea, yo bailo en la sala de mi casa. Pero mi amigo me decía, tienes que hacer cosas que sean tendencia. Haz un video de Dura. Y yo, ¿qué voy a hacer de Dura? A veces yo no sé, baila. Haz y baila y haz algo, porque era descubrir, quiero hacer contenido para las redes o hacer stand-up, algo comediante, necesitas las redes. Yo grabé un video de Dura que en ese momento llegó a 11,000 vistas, fue así como que ¡wow! Y me da risa porque yo vivía en ese entonces en otra casa y el primer comentario fue, manda a arreglar esos gabinetes. Y yo grabé en mi cocina. Y yo empecé, y ahí obviamente ahorita me río, y yo, marico, ¿qué pasa mis gabinetes? Son feos mis gabinetes. Perfecto ejemplo de cómo los comentarios en redes nos afectan tanto. Claro, yo no sabía que mis gabinetes eran tan feos gracias a esa persona, ¿verdad? Gracias, Anónimo. Anónimo. Y entonces empiezo ahí a hacer contenido para las redes, con contenido loco, y ya después salieron los reels, que a mí me gustan mucho. Y yo creo que eso estilizó un poco la estructura de los sketches. Y dije, después hice otros videos que se hicieron virales y empecé a ganar más seguidores, pero yo no publicaba mis sets de stand-up. Yo iba haciendo mis sets de comedia en inglés, nada más. Okay. Pero yo sentía que no conectaba con la gente también, porque este productor del Gotham tenía una productora y él me dice, ven a trabajar en mi productora haciendo sketch, cuando él ve que yo empiezo a publicar en mi Instagram. Escribe sketch, los puedes grabar, tienes el estudio para grabar lo que quieras. Ahí vienes a las pasantías gratis otra vez. Tienes el estudio para grabar lo que quieras, descubramos que funciona y ahí vemos si algo puede empezar a monetizarse. Qué fino. Qué bueno la ayuda de gente que te ofrece ese tipo de oportunidades. Siempre tiene un valor importante. Claro. Yo tuve mi escuela y podía grabar sketches, o sea, grababa locuras, descubriendo qué era lo que queríamos hacer para YouTube, para Instagram. Y entonces, pero no encajaba tanto porque eran cosas en inglés. Y mis seguidores, los poquitos que podía tener en ese entonces, como 2,000 personas, todas eran de mi pueblo allá en Guárico. Y entonces no calaba tanto. Y me acuerdo que estando en Orlando, hice un video de que yo olvidé dónde parqué, dónde estacioné mi carro. Que apenas literalmente yo me estaciono, camino, ya no sé dónde está el carro, me volteo, no lo consigo. Lo hice con un amigo y ese fue otro video que también en ese entonces se montó en 15,000 views en español. Y yo dije, es que tengo que empezar a hacer esto en español porque yo estoy empeñada en hacer algo en inglés por practicar el inglés. O sea, yo creo que ya hablas y ya que más vas a practicar el inglés, ya creo que puedes ponerlo un poquito y trata de meterle a los sketches en español. Y cuando empecé a meterle a los sketches en español, obviamente mi cuenta creció más. Y empecé a empecé a buscar más comediantes en español y empezó la movida de ir comediantes que hacen stand-up a Nueva York.
Y literalmente fui, o sea, iba a un show, hola, ¿cómo estás? O sea, quiero conocerte, yo hago stand-up. Y el dueño de un restaurante en Venezuela, que yo la primera vez que fui a hablar con él, era porque yo estaba buscando trabajo y me dijeron, él necesita a alguien que le cuide a la niña. Y yo le dije, mira, yo tenía como 3 meses. Y yo le echo ese cuento, él no se acuerda. Y se llama Leo. Y yo le digo, Leo, bueno, me dijeron que me recomendó tu amigo tal para que te cuide a la niña. Y yo le digo, mira, sí, ahorita creo que ya tengo una chica, pero te tengo tu número de teléfono por si acaso. Y empezamos el contacto de que yo le decía, ay, cuando necesites quien te cuide la chama, avísame. Y así, o sea. Y típico que, no sé, nos seguíamos en Instagram. Y va Honorio Torrealba para su restaurante. Okay. Y él me dice, yo vi que tú haces comedia, ¿por qué no vienes y le abres el show a Honorio Torrealba? Wow. Y yo le dije, porque yo nunca he hecho eso en español. Y él me dice, ¿qué te pasa, chica? Traduce todo. Pero te amo, pero peor consejo. No es un buen consejo. Pero ¿sabes qué? Me consigo gente que cree en mí, claro. ¿sabes? Y entonces yo digo, es verdad. Y yo le voy a abrir el show a Honorio Torrealba. Y yo primero que llamé a mis papás, porque eran muy fans de Honorio Padre. Claro. Y yo, papá, le voy a abrir el show a Honorio Torrealba Junior. Y yo, pues. ¿Qué crees? ¿Qué más? Entonces, y Honorio fue el primer show en español que yo abrí que no me pidió ver mi set. Yo no tenía ni siquiera un set que mostrarle. Yo tenía un set en inglés y yo le digo, Leo, pero si acaso aquí está mi set. Y él, o sea, era en inglés. Y él me dijo, claro, chamita, ven. O sea, él es muy así, que habla así, súper nice. Y ahí empecé yo a hacer stand-up en español. Claro, tú tienes entonces como lo hiciste al revés. Al revés. Tú hiciste todo al revés. Y creo que dentro de todo te va a ayudar. Te va a poner más bien en una posición que te va a poner como única, o no única, pero de alguna forma como que con una ventaja frente a los que solo están haciendo comedia en español. Pero tú decides, porque quieres aprender inglés, entras en el mundo del stand-up en inglés y eso, tus primeros shows y tu material, tú te acostumbraste más a hacer stand-up en inglés que en español. Y yo creo que sí me puedo ayudar más, estoy completamente segura de eso, pero hay ahí como son dos audiencias totalmente distintas. Son dos audiencias distintas y una estructura distinta que estoy tratando ahorita de aprender, porque a veces no me sale algo gracioso en español y era un tema que se podía hablar en ambos idiomas, y cuando lo escribí en inglés, y digo, pero es que esta es la estructura que tengo que poner en español, porque en español no lo tengo así, porque en español tengo más vocabulario. Sí. En español, por más que yo escriba algo, yo me paro a decirlo y me siento tan segura de todas las palabras que tengo que, voy a cambiar esto ahorita, aquí lo voy a cambiar así, voy a cambiar la posición de las cosas. Claro. En inglés yo no lo veo. Es automático, en español vas automático, en cambio en inglés está si está sincrónico. Escrito así, es porque así lo voy a decir en inglés. No me voy a poner ni porque tenga más fluidez ahora, voy a cambiar la estructura como lo escribí. No puedes tomar los riesgos. Exacto. Sí. Llegará un momento en que sí me sentiré muy cómoda si decido este camino, seguir haciéndolo por inglés, que espero que sí, pero yo como me quiero dedicar mucho al español. Pero entonces creo que aunque sí puedo decir que hay ventaja, tienes que aprender a diferenciar las estructuras. Estructura y la audiencia, porque sí. Primero, mi opinión al respecto es que en español probablemente vas a tener un campo para crecer aceleradamente más rápido que en inglés, porque bueno, hay una movida interesante de comedia latina, de comedia venezolana, hay mucha gente que te puede ayudar, mencionaste a Led, mencionaste a Ximena, gente súper interesante, súper valiosa que se está moviendo durísimo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces creo que es una oportunidad que no puedes desperdiciar. Claro. O sea, y sé que lo estás haciendo, así que me parece maravilloso. Pero en inglés, realmente aquí que hemos hablado con muchísimos comediantes, es el sueño de muchos comediantes de poder break through, como se dice, y tener un poco, digamos, me viene a la mente ahorita un personaje como Marcelo Hernández, alguien que ha utilizado su hispanidad, su acento como latinizado y su experiencia. Él es más segunda generación de que él es gringo, pero que sus papás vinieron como inmigrantes, y lo ha convertido en un comediante, bueno, de primer nivel ahorita, ¿no? A mí me orgullece mucho Marcelo porque yo hice open mics en español con Marcelo en Manhattan. Y fue algo cuando... de hecho, este año es uno de los años que más me ha pasado, que empiezo a ver conocidos y amigos haciendo cosas
y logrando gigs grandísimos en los que yo quisiera estar en algún día. Claro. Y Marcelo es uno de esos casos. Cuando yo vi que estaba en Saturday Night Live, es como que, ¿qué? O sea, hicimos open mic juntos, qué emoción. Que ya no es cuando conoceré a alguien que está allá. O sea, tengo amigos en Netflix is a Joke y este año tengo un montón, ¿sabes? De gente que hace comedia en inglés y en español también. Vi que está Carlos Vallarta, que no es mi amigo, pero lo conozco por las redes. Y bueno, Angelo, que es más cercano. Chatén, la Escuela de Nada. Chatén va a estar con Francisco Ramos. Y Vallarta va a tener un line-up de venezolanos que están a Nutria, está Led y creo que está Nacho. Qué bueno. En el line-up de Carlos Vallarta. Y es cool porque empiezo a ver nombres de personas que admiro y que he tenido contacto con ellos en algún momento. Y lo estaba hablando con Ariel, no recuerdo el apellido, pero Ariel es una comediante que hace comedia en inglés. Se hizo famosa porque ya era talentosa, pero es cuando algo viral hace que tu fama se mantenga y hace que vayan a tus shows, porque tú puedes ser viral por algo, pero si no eres talentoso no necesariamente van a tus shows. Ariel es súper talentosa y a una mujer en New Jersey se le ocurrió la brillante idea, porque eso fue muy brillante. Ella hizo un chiste político y la mujer se molestó y le lanzó una botella de cerveza, una lata. Yo creo que vi eso en internet. Ariel la recoge y se lanza un shot de la cerveza. Eso la hizo súper viral y Jimmy, no me acuerdo cuál de los dos Jimmys, Jimmy Fallon la llevó a su late night show. Y Ariel está de gira por Estados Unidos y está en Netflix is a Joke. Y yo le digo, Ariel, tú sabes que este es el primer año en el que veo a mis amigos y yo me corrijo y le digo, bueno, conocidos, les digo así, en Netflix is a Joke. Y ella me dice, girl, we're friends. Y entonces que tú veas ese support entre personas dentro de la comedia, eso es como que qué emoción que puedas sentir esa energía. Demasiado. Y ella es mujer, o sea, porque hay yo no creo, vuelvo y te digo, yo no creo en esas cosas de que es que si la mujer que no sé qué, o sea, Ariel es una mujer, o sea, hay muchas comediantes. Si tú crees que no hay mujeres haciendo comedia, o sea, investiga y velas, claro, ¿sabes? Totalmente. O sea, es cool. Mi favorita de todos los comediantes ahorita es una mujer, yo siempre lo digo, lo voy a repetir hasta que vea un mejor comediante que ella, se llama Michelle Wolf. Michelle Wolf. Y estoy obsesionado con todo lo que hace ella. Me parece la mejor, o sea, fuera de género, el mejor comediante que hay ahorita en el mundo para mí. Es ella, Michelle Wolf. Voy a buscarla. Yo estuve obsesionada por un tiempo y hasta que la vi en vivo también en Las Vegas, Ali Wong. Claro, esa y es otra. Fui a verla, me compré el libro y yo no soy como un reader que voy a estar leyendo mucho, pero esta es Ali Wong, tengo que leerlo y ella fue a presentar el libro. Y me acuerdo que tenía un Q&A questions y entonces yo hice mi línea, yo no sabía qué le iba a preguntar, pero yo quería pero vuelvo a lo de que digo, no es ir al evento, o sea, es que yo quiero que ella me vea. Claro. Y entonces me hago la línea y ¿qué le voy a preguntar a esta mujer? Y ahora ya me faltaban como 3 personas, no tengo ninguna pregunta. Y ella había dicho que hablaba español. Y entonces cuando me toca a mí y yo, hola, literal, y ella, hola, ¿cómo estás? Y ella, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. I just wanted to say that because I know that you speak Spanish. Entonces ella dijo, sí, tomé clases de español en no sé dónde. Y ahí afortunadamente me salió una pregunta de los Bringer Shows. Creo que le pregunté, ¿cómo haces tú para esa transición de los Bringer Shows? Ya no quiero hacer más Bringer Shows. Y ella me dijo, start creating your own shows if you don't want to do Bringer Shows. Y me acuerdo que me dijeron, no pueden grabar videos. Pero yo grabé un audio, no todos los días puedes preguntarle algo a Ali Wong. No se puede grabar video, pero... Ahí sí, yo tenía mi audio ahí. Y tengo mi audio, pero vuelvo a lo que digo, o sea, yo quería llamar la atención de ella, algo único, nadie le habló en español, yo no sé si ella se acordará ahorita de eso, pero tal vez esa noche la caraja dijo, qué loco que alguien me habló en español hoy, y le respondí, ¿sabes? Y no sé por qué te estaba contando esa anécdota, por las mujeres, por las mujeres. Ahora, quiero hacerte esa pregunta, pero antes, muy importante, quiero marcar aquí que todo el contenido que estamos montando está en chisteinterno.com. Ahí es donde consiguen todo lo que necesitan si les está gustando este podcast. Ahí está el newsletter que se pueden suscribir gratis. Solo tienen que poner su email ahí. Le vamos a enviar un mail a la semana con el resumen de todo lo que hablamos en cada episodio. Tenemos también la membresía, que por $5 pueden ver los episodios completos, episodios especiales. Por ahí grabamos un segundo episodio especial ahí, Adrián y yo, con un invitado sorpresa. El otro día conté más de 20 horas de contenido exclusivo. Tenemos más de 20 horas de contenido exclusivo para miembros, así que definitivamente vale la pena. Y también tenemos un Telegram donde estamos ahí lanzando los chismes y los nuevos episodios, y es el lugar donde, si eres miembro,
te va a llegar el link más rápido que en ningún lugar de todo lo que estamos publicando. Así que ya saben, chisiteando.com, y ya a partir de ahora todo lo que hablemos es para miembros, así que podemos decir todas las barbaridades que nos provocan. O sea, aquí sí empieza el interno. Exacto. Mira, te quería preguntar un tema que me pareció fino revisando tu material y viendo lo que has publicado de stand-up, es que tal como esta analogía que me pareció divertida, que no sé, te comparas tú mismo, te comparan con Sofía Vergara. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.